¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este lunes 10 de agosto, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno al Evangelio de la Santa Misa del día de hoy. En este lunes 10 de agosto estamos celebrando la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir, uno de los primeros cristianos que por su fe, por testimoniar su fe, entregaron su vida. Agradezcámosle a Dios por el testimonio de estos hermanos nuestros que a través del martirio han sido testigos de la fe y nos enseñan a cada uno de nosotros a vivirla, a amar esa fe y a hacer la vida día con día. Escuchemos ahora en las palabras del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este tiempo de tantas confusiones, en este tiempo en el que quizá hemos comenzado a vivir muchas incertidumbres, en el que quizá vivimos una serie de dificultades que nos llevan a sentirnos angustiados, que llevan a nuestra imaginación también a veces a ir más allá de ciertas situaciones, donde a veces podemos sentirnos atemorizados, donde a veces podemos incluso llegar a preguntarnos sobre el destino propio, sobre el destino de nuestros seres queridos y sobre el sentido y el destino de la propia humanidad. Y eso puede estremecernos, porque parece que esta situación, en lugar de ver una finalidad, y hablo de la situación de esta enfermedad, de esta pandemia, de todas las consecuencias que vienen en torno a esta pandemia, el distanciamiento físico, las crisis sociales, las crisis familiares, incluso a veces la violencia, las agresiones y sin duda alguna tantas otras situaciones que no hemos dejado de vivir. Quizá los periódicos, los medios de comunicación no se han fijado tanto en eso, o nuestra atención no ha estado centrado tanto en ese aspecto, pero hay también factores como la violencia, la delincuencia, tantas situaciones que pueden llevarnos a vivir un estado de demasiada tensión y a cansarnos. Y el día de hoy el Evangelio nos recuerda un sentido fundamental de la propia vida que estamos llamados a asumir y que estamos llamados a vivir desde la perspectiva de la fe. Hermanos, no nos olvidemos que somos una realidad finita. No pensemos como muchas veces llegamos quizá a sentirnos los todopoderosos, aquellos que a través de su conocimiento, a través de su ciencia, a través de sus principios, habían encontrado ya el camino de la felicidad, el camino de la plenitud, y que nada podía venir a alterar o a cambiar estas situaciones. El día de hoy estamos llamados a reconocer la propia finitud. Diría la Comisión Pontificia por la Vida, estamos llamados a reconocer nuestra propia vulnerabilidad. Y no es fácil, hermanos, porque reconocerse vulnerable es saberse débil, es saberse necesitado de los demás, es saberse incluso interdependiente de los demás, porque no podemos solos. Y la fe nos enseña el día de hoy: el grano sembrado en la tierra, si no muere, queda infecundo. ¿Cuáles son las muertes a las que tenemos que hacer frente el día de hoy para seguir caminando? Quizá las muertes a nuestra incredulidad. Esto no está pasando, esto es un invento de los gobiernos, esto es un medio para controlarnos, yo no me someto a ningún cuidado, yo no tengo ninguna otra situación.
quizás sea el momento de ser más humildes y de comenzar a tomar con seriedad estos aspectos de nuestra vida, estos aspectos que nos permitirán no solo estar bien a nosotros, sino que los que nos rodean también estén bien. Es el momento quizá a dejar de preguntarnos sobre nosotros mismos solamente, sobre nuestro propio destino, y a empezar a pensar en nuestros hermanos, en los que viven a nuestro alrededor, con los que construimos nuestra vida. Hablo de sabernos partícipes de una comunidad laboral, de una comunidad incluso ciudadana. En fin, hablo de muchos lugares de interdependencia donde estamos llamados ya no solo a pensar en mí y en mi persona y en los que viven cerca de mí, cuando a veces eso no sucede, sino también a pensar en aquellos que desarrollan la vida a nuestro lado y en los que a veces no habíamos pensado o que habíamos pasado desapercibidos. Estamos incluso llamados el día de hoy a salir adelante a través de acciones de concientización, acciones de educación, acciones de solidaridad, acciones de bienestar los unos a los otros. Quizá ha llegado el momento de despertar una conciencia ya no solo del derecho de las individualidades o del derecho de los pequeños, sino del derecho de la humanidad, de la dignidad de todos como personas. En fin, hay una serie de situaciones que estamos llamados a tomar en cuenta y sobre todo a decidir en torno a esos aspectos, morir a esas realidades y también ser más conscientes, hermanos, de nuestras debilidades, de nuestras vulnerabilidades, como lo hizo San Lorenzo. No valoró demasiado su vida, sino que supo ofrendarla a Dios por un bien mayor. Ese bien mayor fue la iglesia, fue la comunidad cristiana, y a través de él el día de hoy nosotros también somos partícipes, hasta donde concientizamos nuestras propias debilidades y el peligro que también a nosotros algún día nos llegará la propia muerte, y cómo nos preparamos a ella. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Cómo lo vivimos desde la fe? En fin, muchas realidades quedan por allí para que pensemos en ellas, para que las analicemos. Muy queridos hermanos, que todos tengan un buen día.